Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de suelo y nutrición. Todavía seguimos la unidad 1 y esta es la clase que vamos a realizar el martes 30 del mes de marzo. ¿Ya? La clase anterior habíamos visto, y lo vamos a hablar también, algunos temas de la textura del suelo. Ustedes hicieron algún experimento, algunos con un frasco de vidrio. Vamos a ver qué tal les dio eso. ¿Ya? Pero luego de que podamos ver eso y hagamos un resumen más o menos de lo que habíamos visto, vamos a seguir viendo las características, propiedades físicas de nuestro suelo. ¿Ya? Algo súper importante y que tiene que ver mucho con la textura del suelo, tiene que ver mucho, es la estructura. Como ustedes podrán ver aquí, estas son las partículas texturales, las arenas, el limo, arcilla y agregados, el humus, que siempre es necesario para tener una buena estructura del suelo, y esto forma un agregado. ¿Ya? Entonces, vamos a ir por parte. Yo les voy a ir repitiendo algunas cosas que son importantes. La estructura del suelo es igual a la forma en que se agrupan las partículas individuales de limo, arcilla y arena, junto con el humus. Por lo tanto, estas partículas individuales agrupadas se van a conocer como agregados. La intensidad de agregación va a depender de la cohesión que haya dentro de los agregados. Por lo tanto, de la adhesión entre ellos y del contenido de humedad. Por lo tanto, los agregados pueden dar diferentes formas de suelo y esto va a generar distintas estructuras de suelo. Por lo tanto, las distintas estructuras del suelo están relacionadas con la textura, con la cantidad de arena, con la cantidad de limo, con la cantidad de arcilla. Y puede presentar diferentes características, como por ejemplo, la forma en que se agrupan las partículas, la facilidad o no al movimiento del agua. Si tenemos mucha arena va a haber una mayor facilidad, si tenemos mucha arcilla, una menor facilidad. Estabilidad de los agregados al paso del agua, fuerzas mecánicas y compactación. Un suelo más arcilloso es más fácil de ser compactado que un suelo arenoso. Cantidad de macro y microporos, que tiene que ver con la cantidad de arena o arcilla. La circulación del agua y aire en el suelo va a variar notablemente de acuerdo a la textura y estructura del suelo. ¿Ya? Por lo tanto, la textura y estructura van súper unidas porque son sumamente importantes, chicos, que ustedes las tengan muy claras. La estructura del suelo se puede clasificar de varias maneras. Por ejemplo, que sea una estructura granular, como la que ven arriba, típicos de suelos más arenosos, ¿ya? Que el paso del agua no habría ningún problema. Después tenemos estructura en bloques o bloques subalungulares, ¿ya? Estos son agregados que forman bloques. Tenemos una estructura de bloques. No habría tanto problema para la infiltración del agua. Luego tenemos estructuras prismáticas y columnares. Esto significa que solo por algunos lugares puede bajar el agua, porque los otros son bloques totalmente más duros. Estructura laminar, mucho más difícil el paso del agua en una estructura laminar, ¿cierto? Y suelos masivos o sin estructuras, ¿ya? Que vendrían siendo ya bloques de consistencia dura, ¿ya? Entonces vamos a ver lo del tema de la estructura. Tenemos estos dos dibujos al lado derecho que son muy interesantes porque nos muestran cómo puede ser una estructura buena y una estructura mala. Un suelo con buena estructura, por ejemplo la de arriba, en donde los agregados forman podría decirse, se ven como unas proteínas, en biología les pasaban eso, pero ven que hay varios huecos por entre medio donde puede circular el aire y el agua sin ningún problema. Entonces, este tipo de suelos con buena estructura son fáciles de cultivar, no es arrastrado fácilmente por la lluvia ni por el viento, por lo tanto son suelos que resisten la erosión, el aire y el agua penetran muy bien. Las raíces de la planta van a tener un buen desarrollo porque también van a tener donde desarrollarse. En cambio, un suelo con mala estructura como el que vemos abajo, ustedes se darán cuenta que el agua y el aire no circulan bien, por lo tanto, cuando están húmedos son como una masa. No hay poros dentro para que haya aire y oxígeno. El aire no puede penetrar, se pegan las herramientas de trabajo, son muy plásticos. De hecho, si ustedes toman un suelo de estos muy plásticos, les queda pegado como plasticina en las manos. ¿Ya? Así que quede bien clarito que la estructura del suelo, la forma en que nuestros agregados se muestran en nuestro suelo, tiene mucho que ver y está relacionado directamente con la textura que tenga, ¿ya? Por si son suelos más arenosos o más arcillosos. A continuación, otro parámetro físico, característica física, es la densidad del suelo.
¿Ya? Tenemos dos tipos de densidad. La densidad real, que es el peso de la unidad de volumen de los sólidos del suelo. Por ejemplo, se saca con la siguiente fórmula. dr, que es densidad real, es igual a masa de suelo seco dividido el volumen del suelo. Y normalmente siempre 2.65 gramos por centímetro cúbico. Yo les voy a explicar por qué. En cambio, la densidad aparente es el peso de la unidad de volumen del suelo, donde incluye el espacio poroso y sólido. Por lo tanto, el volumen total es igual, en este caso, recuerden la ecuación de arriba, solamente tiene volumen del suelo, de sólidos del suelo, volumen sólido, y abajo es el volumen total, o sea, los volumen de los sólidos más volumen de los poros. Por lo tanto, acá la densidad aparente, la fórmula es masa de suelo dividido por el volumen total. ¿Ya? Y esto va a variar con la textura y manejo del suelo. Por lo tanto, la densidad aparente siempre es distinta en todos los tipos de suelo. Puede ser desde 1 gramo por centímetro cúbico hasta 2 gramos por centímetro cúbico. Y este es un dibujo súper interesante que nos muestra cómo se saca. La densidad aparente es esa, la muestra inalterada de nuestro suelo. Yo puedo sacar un trozo de suelo, un volumen de suelo, así con un cilindro, y tengo que sacar ahí al tiro mi densidad aparente. En cambio, mi densidad real es cuando yo esa la aprieto, le quito todo el espacio poroso y todo el espacio, todos los espacios microporos y macroporos, y la dejo como una masa dura, sólida. Y eso es mi densidad real. Por eso la densidad real normalmente es igual en todos los suelos, porque le quitamos el espacio poroso, que es realmente la gran diferencia que existe entre un suelo y otro. Muy importante esto porque lo van a ver en el ramo de riego el próximo semestre y van a tener que hacer algunos ejercicios de esto y entender bien esta mecánica. También la porosidad del suelo también la van a ver porque tiene mucho todo esto que ver con el riego. La porosidad significa porción de volumen de suelo que está ocupado por aire y por agua. Y se le calcula de la siguiente forma. Espacio poroso, que es esa E media extraña, es igual a 1 menos la densidad aparente dividido por la densidad real por 100. Ese es mi espacio poroso. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen lo que significa cada una de las partes de esta fórmula. En los suelos que tienen partículas grandes como las arenas, los poros son grandes y el aire y el agua penetran fácilmente. En cambio, en los suelos que tienen partículas pequeñas, como la arcilla, los poros son más pequeños y el aire y el agua no penetran con facilidad. Aquí ustedes pueden ver. Cuando tenemos en el lado izquierdo microporos es porque tenemos muchas partículas pequeñas de arcilla, y cuando tenemos muchos macroporos porque tenemos muchas partículas de arena. ¿Ya? Ahora, nuestro suelo siempre va a necesitar ambos tipos de microporos, de poros. Micro porque necesitamos que se acumule agua, y grandes porque necesitamos que ahí fluya el aire, ¿ya? Para la respiración de las raíces. Es normal que nuestro espacio poroso siempre esté cercano entre el 40 y el 60%, por ahí. Debiese ser el 50, si se acuerdan de la imagen que yo les dije que se metieran bien en la cabeza, que tenía que ver con que el suelo se podía ver como un sistema trifásico. Ya, ustedes van a comprender que el espacio poroso es súper importante. Color del suelo, otra característica y particularidad física. Es un indicador visible de otras características del suelo. Por ejemplo, la materia orgánica como el humus y la turba producen colores negros, ¿cierto? El hierro en sus tres estados, tanto oxidado, reducido e hidratado, también producen distintos colores en el suelo. El manganeso y el material parental intervienen en el color en condiciones específicas, ¿ya? Esto es parte de un estudio. Según Arias también, otro estudio, por la coloración del suelo podemos asumir algunos de sus compuestos. Por ejemplo, el color rojizo es normal de suelos en donde se desarrolló oxidación de hierro, lo que indica que es un suelo aireado y altamente meteorizado. O sea, imagínense, solamente con ver que es un color rojizo puedo tener esa información. En cambio, si tenemos un suelo con color amarillo, normalmente en suelos tropicales se debe a la presencia de óxido de hierro, no la oxidación del hierro, óxido de hierro hidratado, que se le conoce como limonita, que es un mineral, altamente meteorizado también. El color gris indica abundancia de cuarzo, que tiene un tono grisáceo, presenta una incipiente meteorización química y también indica ausencia de materia orgánica. El gris verdoso se debe a procesos de reducción del hierro. Y el color oscuro indica presencia de materia orgánica. La turba generalmente es de color pardo café y el humus es de color negro, ¿cierto? Y aquí les presento algunos tipos de colores. Vemos oxidación del hierro, color rojizo. Se ven harto este tipo de suelos hacia el sur de Chile.
Aquí un suelo un poco más oscuro, más materia orgánica y algunos otros colores, un poco más gris, un poco más amarillo, etc. Entonces, el suelo nos puede dar alguna característica el color del suelo nos puede dar alguna característica de nuestro suelo. Y esto ya lo habíamos visto, lo habíamos conversado un poquito antes, se logra ver el color del suelo con una tabla Munsell, que es esta, donde ustedes sacan un trozo de suelo, lo colocan y van ahí buscando cuál es el color específico para este tipo de suelo. Últimos dos propiedades físicas importantes. Profundidad del suelo. Y otras veces también lo nombran como profundidad efectiva del suelo, ¿ya? O sea, la profundidad hasta donde pueden llegar sin tropiezo las raíces de las plantas en busca de agua y alimento. ¿A qué me refiero con tropiezo o limitaciones? A las capas que están endurecidas, por ejemplo los piedrados, lo vamos a conversar en clase, a las piedras o rocas que pueden estar por ahí, a las aguas, por ejemplo encontrarnos con un nivel freático alto, a las sales que son dañinas para las raíces, por lo tanto no van a seguir en búsqueda y se van a retener al espacio en donde están. En la siguiente tabla podemos mostrar una clasificación de profundidad de suelo para uso agrícola. Por ejemplo, si tenemos mayor de 90 centímetros es un suelo óptimo. Esto según Rodríguez 2001, otro estudio. Si tenemos menos de 30, un suelo bien marginal. Regular de 30 a 40, moderado de 40 a 60, 60-90 bueno, mayor de 90 óptimo. Siempre, ojalá lo óptimo sea que tengamos la mayor profundidad de suelo, ¿cierto? Para que nuestro sistema radical se pueda desarrollar sin ningún problema. Y finalmente la consistencia del suelo. ¿Qué es la consistencia del suelo? Es la resistencia a la deformación y va a depender del contenido de agua del suelo. Determina el momento oportuno de labranza y permite estimar la humedad del suelo mediante el tacto. Un suelo friable, por lo tanto, friable significa manejable, que se puede manejar correctamente. Entonces un suelo friable, que sería lo mejor, o que se desmenuza fácilmente, tiene una consistencia óptima. Pero esta puede modificarse agregando agua o no agregando agua. Una consistencia demasiado firme o suelta puede corregirse por aporte de materia orgánica de suelo. Es importante siempre evitar la labranza en periodos de sequía. La idea es tener una humedad óptima en el suelo para poder trabajarlo de manera de la mejor manera. Por lo tanto, existen suelos que, por ejemplo, están muy secos, no sirve trabajarlo porque lo único que vamos a hacer es dejar terrones gigantes sin haber mullimiento en el suelo. Si lo tenemos muy húmedo, el suelo se va a pegar en la maquinaria agrícola, por lo tanto tampoco vamos a obtener. Tienen que tener la humedad óptima. Acá tenemos una tabla que nos dice, por ejemplo, un suelo seco va a estar duro y lo único que va a hacer es formar terrones, es lo que les comentaba yo. Un suelo húmedo va a estar suave y friable, óptimas condiciones para laborear. Y un suelo muy húmedo, aquí estamos hablando ya que el suelo está mojadísimo, va a estar plástico y pegajoso y se amasa con la agricultura y el suelo rueda fácilmente, lo significa que la maquinaria, las llantas del tractor se le van a pegar, en los aperos se les van a pegar, entonces no está en condiciones de ser un suelo que nosotros podamos de cierta forma usar, ¿cierto? Chicos, esa es la clase que tenemos para el día martes. Ojalá ahí podamos conversar harto. Vamos a dedicar una media hora por lo menos a la parte de resumen para ver bien cómo les salió el experimento en su casa sobre la textura, ¿ya?